Seguimos en el mejor plan, estuvimos hace un ratito, ¿no?, hablando con Graciela Sandoval de Teatro por la Identidad y Santiago nos estuvo hablando de la Feria del Libro y del libro del Padre Cajade y ahora sí le damos la bienvenida a Ana. ¿Cómo va todo? Hola Fede, ¿cómo estás? Muy bien. Con ganas de escucharte porque recorres siempre la ciudad y nos llevas a lugares hermosos, ¿no? Y en este caso, el Centro Cultural Favero. Así es, estuvimos en el día de ayer compartiendo una muy linda conversación junto con Luna, una de las productoras del programa, en la que estuvimos charlando con Luis Favero, uno de los fundadores del Centro Cultural. Él es el hermano de Daniel Omar, un compañero desaparecido en el 77. Así que bueno, si te parece, vamos a ver algunas imágenes de lo que fue esta conversación, un pequeño extracto porque la conversación llevó como mucho más tiempo, pero aquí pudimos sintetizar un pedacito, así que si te parece vamos a ver esas imágenes. Yo soy Luis Favero, hermano de Daniel Omar. Este centro cultural se llama Daniel Omar Favero y es, me cuesta decir homenaje, pero es en presencia y en memoria de uno de los 30.000 desaparecidos. En la década del 90, en el gobierno de Menem se vio obligado a resarcir a los familiares de los detenidos desaparecidos con la prosecución en lo civil del juicio penal de las juntas militares que había abierto Alfonsín. Y decidimos recuperar aquello que nos habían robado, que es, incluso ya ciertamente convencidos que Daniel no iba a volver, de la posibilidad del duelo tan necesario psicológicamente. Pensamos que la mejor manera de representarlo a él como poeta era abriendo un centro cultural y que seguramente eso iba a perdurar de alguna manera en el tiempo. Nosotros no nos dimos cuenta, pero ni bien empezó a funcionar el centro cultural y abrimos los talleres, nos dimos cuenta de la avidez de trabajo que había. Así que muchos de los talleres que se abrieron tenían una función cultural lógica, pero también tenían una función laboral. Nuestros pilares, digamos, eran verdad, memoria, justicia y comunicación, que bien no sabíamos cómo hacerlo, pero recurrimos a toda la gente conocida, porque nosotros sabíamos que en la comunicación era una de las patas fundamentales. En base a esos pilares fundamos este centro cultural, fue todo un trabajo de amigos y familiares. Este centro cultural lo representa porque él era poeta, tanto es así que él desapareció antes de cumplir 20 años. Nosotros publicamos 2 libros y todavía queda material para hacer 2 libros más. Decididamente empezamos a tener relación con cultura y comunicación. Esto lo digo porque hoy funciona acá Radio Estación Sur, ¿no? Y me acuerdo que aquella vez con la creación del de la primera red de centros, Pablo Antonini hizo un trabajo muy interesante en la municipalidad y se logró una resolución muy importante para los centros culturales de La Plata. Hoy sabemos que hay muchísimos, pero también sabemos que después de Cromañón se hace cada vez más difícil por las normativas. Nosotros estamos tratando de poner todos los papeles en regla porque es una forma también de ejercer una resistencia. ¿Sí, va? Me vas a cerrar porque no te gusta que funcionemos, vas a tener que justificarlo muy bien. Bueno, estamos escuchando a Luis Favero, ¿no?, que justamente estaba hablando de lo que hablamos, ¿no?, la semana pasada sobre el cierre de los centros culturales, esta avanzada que hay del gobierno municipal a través de cuestiones burocráticas, herramientas legales, así que realmente interesante lo que va contando Luis y la importancia que tiene para el centro cultural, no solo para la ciudad, sino también para el barrio Hipódromo. Sí, yo pensaba en relación a lo que estaban charlando ustedes en los bloques anteriores, sumamente interesante, con Santi, Lía y Graciela, con respecto a la importancia de los relatos, ¿no? Porque encontrarse con un relato de alguien que además también sufrió en carne propia, digamos, Luis pudo zafar de ese proceso, pero lleva en carne propia la historia de su familia, de su hermano, de su cuñada que están desaparecidos, y la importancia de ese relato, y la verdad que también ayer lo encontramos en una situación en la que él estaba claramente muy conmovido porque esto toca como las fibras más íntimas de él y de toda su familia, en las que toda su vida está atravesada por todos estos procesos históricos, de haber logrado efectivamente que los juicios se lleven adelante, de poder condenar a quienes desaparecieron a Daniel y a Paula Álvarez, que era su compañera,
y ahora volver a encontrarse con esta situación en la que estas banderas que nunca se bajaron, pero que hoy en día es necesario tenerlas más en alto que nunca, y lo que significa la importancia de poder mantener viva la memoria, como bien ustedes estaban contando, a través de la cultura y del arte como espacios de resistencia ante esta avanzada de la derecha más oscura de nuestro país. Bueno, y un centro cultural que han logrado, ¿no?, transformar este dolor en un montón de actividades, ¿no? Porque entre tantas otras hay una radio, ¿no? Esta Estación Sur. Está Estación Sur, que funciona desde el año 2012, y también es muy interesante en sí, bueno, la historia en particular del Centro Cultural, que como bien él decía, surge en el 2001. Recordemos que también era un contexto sumamente complejo para nuestro país, en el que la crisis económica estaba dejando a una gran parte de la población desocupada. Entonces ellos se encontraron con un espacio que, además de brindar distintas ofertas culturales, también generó fuentes de trabajo, que era lo que se necesitaba en esa época. ¿Y hoy por hoy qué cuenta el Centro Cultural Fabero? Hoy hay muchísimas actividades a través de las que ustedes pueden participar, y también ellos tienen abierta la convocatoria para quienes quieran utilizar el espacio para dar sus talleres. Están trabajando ahí en el video que editó Luna, podíamos ver unas imágenes de Graciela Hernández, que es quien hizo el registro fotográfico de lo que fue el juicio, los juicios de los que participaron, y que también es una de las encargadas de dar el taller de fotoperiodismo dentro del Centro Cultural. Y yo creo que considero, ¿no?, que los centros culturales se están convirtiendo en esos roles fundamentales para la ciudad. Lo fueron toda la vida, ¿no? Pero me parece que en esta época que estamos viviendo, la gente, el vecino está volviendo a los centros culturales justamente para eso, ¿no? Para explayarse, para poder expresarse lo que uno siente. Sí, sobre todo como espacio de encuentro de lo comunitario, porque si hay algo que el neoliberalismo y que estas ideas que ustedes estaban comentando con respecto a la posverdad buscan, es hablarle al individuo, ¿no? Es como esta idea de aislarte, de que lo que te pasa a vos depende de tu propio esfuerzo o no, y justamente estos espacios plantean esta resistencia por otro lado, en la que es clave la reunión, la discusión, que no hay que, digamos, como la invitación a la participación política desde un lugar, desde el debate, y el Centro Cultural Fabero es un gran espacio representante de toda esa movida en la ciudad. Y el Fabero también tiene un rol fundamental en la época de carnaval, ¿no? Es uno de los centros culturales que organiza el carnaval, y sobre todo en el barrio Hipódromo, ¿no? Así es verdad, que tenemos también una compañera del festival vecina y del barrio, así que también es un espacio muy lindo para visitar en esa época. Me gusta mucho cómo hablas de lo colectivo, y sobre todo lo que estuvimos explayándonos en el programa, ¿no? La memoria colectiva, lo importante que es ejercerla y a través de los centros culturales difuminarla, ¿no? Diseminarla por todos lados. Sí, totalmente. Me parece que en ese sentido creo que también es muy importante el recorrido que tiene el Centro Cultural. Como decíamos, surge en el 2001, en una época en la que no había aún la proliferación de centros que hay hoy, y que ellos también formaron parte de lo que fue la primera gestión de esta primera ordenanza de centros culturales, que hoy también se está discutiendo, que también se está peleando, pero el Fabero formó, digamos, como fueron la punta de lanza para que esta red de centros culturales se empiece a organizar y cobre más fuerza dentro de la ciudad. Entonces, para que quede claro del otro lado, el vecino se puede acercar, puede... 40, esquina 117. No solo también a los cursos o talleres, sino a participar, ¿no? De generar algún taller para el Centro Cultural. Sí, así es. Ellos tienen, como decía, la convocatoria abierta, así que a través de Facebook se pueden contactar con ellos o acercarse. Las puertas es un lugar completamente abierto a la comunidad, así que pueden acercarse cuando quieran para formar parte del espacio. En la entrevista recién veíamos que hablaba de la época de Cromañón, ¿no? Y la cantidad también de cuestiones legales que empezaron, sobre todo me acuerdo de bomberos y de las salidas, ¿no? Y con eso clausuraban a los centros culturales, y hoy estamos viviendo algo similar, ¿no? Así que me parece, y lo expresaba recién en la entrevista a Fabero, la importancia que tiene para el vecino también saber el rol que cumplen estos centros culturales. Sí, como decía también Luis, el rol importante de la comunicación, ¿no? Que en este sentido también a nosotros desde ese lugar nos convoca a tomar posición con respecto a la defensa de todos estos espacios, no solamente del Fabero en particular, sino con respecto a todo lo que está ocurriendo en la ciudad, porque realmente es como muy preocupante que todos estos espacios, de los que además no solamente son espacios culturales, sino que también son fuentes de trabajo, así que la importancia de su defensa. Sí, y vamos a aclarar, no son lugares autogestionados y que no buscan el lucro como por ahí busca un boliche bailable, ¿no? Y me parece que en las reglamentaciones se confunde eso, y muchas de las clausuras vienen por ese lado, así que son lugares autogestionados. Hay que decirlo 1000 veces porque me parece que es importante recalcarlo y que todo el mundo lo sepa. Sí, que también, digamos, es eso, es una fuente
fuente de trabajo también, además, que me parece que eso también es muy importante, además de que muchos de ellos trabajan de forma cooperativa, es el sustento de toda la gente, de muchas familias dependen de esos trabajos, además de la oferta cultural que le aportan a la ciudad. Bueno, ¿qué no vimos en la entrevista que hay que resaltar? La verdad que fue una entrevista que tuvo muchos momentos previos y posteriores en los que charlamos mucho con Luis, en los que claramente también había como un recorrido muy interesante con respecto al recuerdo de la figura de Daniel, que era un joven poeta. Él estudiaba letras en la Facultad de Humanidades y también era militante de la Juventud Universitaria Peronista, así que también fue muy lindo recordarlo a través del relato de Luis. Bueno, y entre tantas actividades que hay en el Centro Cultural Favero, hay muchísimas en la ciudad de La Plata, así que, Ana, nos metemos de lleno en lo que es la agenda cultural de La Plata. Vamos a repasar agenda, dale. Bueno, hay muchísimas actividades como todos los fines de semana, como todos los días acá en La Plata. Los invito el viernes 5. Hoy a la noche. Hoy, Umbra y Marotes, que estuvo acá en el programa, en el programa. Vivo, en Ciudad Vieja, 71, esquina 17, a la medianoche. En mi barrio. Gran banda, ¿vas a ir? No sé, porque hoy a la noche tengo que dar clases después cuando salga de acá, pero vamos a ver si llegamos. Sábado 6 y domingo 7, gran estreno en la ciudad de La Plata. Belisario, el pequeño gran héroe del cosmos. Primer producción platense para Full Dome, para el planetario, que es único en América Latina. Así que entrada gratuita, Planetario Ciudad de La Plata, 21 horas. Hoy hay un estreno tipo para una privada, voy a estar yendo ahora. Salgo de acá y me voy para allá. Entonces después nos pasás la reseña de cómo estuvo el estreno de Belisario, que después se va a estar pasando todos los sábados y domingos y feriados para quienes no puedan ir hoy. Y el sábado 6, muestra de artesanos y diseñadores en La Casita, que está en 22 entre 61 y 70, de 1 a 18 horas. Un espacio para encontrarse con distintos artesanos, artistas, emprendedores y distintos, digamos, los productores de acá de la ciudad de La Plata. El domingo 7, Troyanas, adaptación a cargo del colectivo Teatro Práctico 65, número 437, a partir de las 8 de la noche. Y el viernes, presentación del libro Villa Gesell Rock and Roll, de Juan Ignacio Provéndola, un periodista de Página 12 que me gusta mucho como escribe. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, gran recomendación. Él lo que hizo en este libro, que además en esa presentación va a contar con la presencia en vivo de nada más y nada menos de Willy Crook, que viene de Los Redondos, de Los Abuelos de la Nada, de Frankie Torinos. Me gusta mucho Willy Crook, así que es una gran oportunidad para ir a conocer el libro y escucharlo a él. Y lo que no se pueden perder es el ciclo Miradas Latinas en el Cine Selec a las 22 horas con La Jaula de Oro, una película mexicana que ganó el Festival de Mar del Plata y ha tenido estrenos en América Latina y sobre todo acá en Argentina, pero no se ha visto mucho, así que realmente invito a verla porque es una gran película que habla sobre la inmigración, ¿no? Justamente ahora que está tan de moda el muro de Trump, cerrar fronteras, bueno, hablar sobre la inmigración latinoamericana es importantísimo. Y para quienes no pudieron asistir anoche a la estreno acá en la ciudad de La Plata de Cuatreros de Albertina Carri, se va a seguir pasando hasta el miércoles a las 8 de la noche también en el Cine Select. Estuvo muy bueno, ¿no? El avant premier ayer de Cuatreros con Albertina Carri. Me la perdí. ¿Cómo estuvo? Contame. Excelente, 200 personas, el Cine Select colmado, así que interesantísimo. Cuatreros, una película que hay que verla, ¿eh? No hay que dejar de verla como toda la filmografía de Albertina Carri. Programa de 1 hora, se nos hizo corto igual. Se nos hizo corto igual. ¿Vamos a pedir otro más? ¿Puedo decir? No, ya es mucho. No, estamos bien. Bueno, la semana que viene nos volvemos a encontrar acá como siempre en TV en el Mejor Plan. Ahora nos vamos con el videoclip de Caracol a Contramano, que es una gran banda platense. El videoclip se llama El Rey. Hasta la semana que viene.